Bien, aquí estamos entonces en observando el plan de curso. El grado académico en que se da esta materia es el bachiller en Biblia o en teología, la asignatura formación espiritual, área ministerial. Comenzamos hoy día el 12 de septiembre, finalizamos el 3 de octubre del 2023. Las unidades académicas que entrega esta materia son dos unidades académicas, como ustedes lo observan acá. Los que leyeron el reglamento interno, ¿cuál es el valor de las unidades de crédito, mis hermanos? A todos le llegó el reglamento interno, ¿verdad? O a alguien que no le ha llegado el reglamento interno del Instituto Bíblico. ¿Recuerdan el Profesor, valor? Sí, hermana Ruth. yo revisé y no tenía nada más que el Zoom de invitación a clase, pero no me ha llegado el material. El material de formación espiritual. Sí, de Es- esta materia, ¿no? Este, ay, qué raro. Ya, Sí, ya. Me pareció haberlo enviado, ¿ah? Pero, hermano Maisa, hermano Antonio, hermano Jorge, ¿le llegó el material o no? Ah, sí, hermano Antonio Sí. dijo que sí. Sí. Ay, qué raro. Ya. Ahí vamos a ver qué ocurrió, hermana Ruth. Pues, perfecto. Bueno, el reglamento interno, recuerde, hay que leer el reglamento interno, hermano, porque para avanzar bien y no tener complicaciones o malos entendidos en cuanto a la unidad de crédito, por ejemplo, aprobar las materias, con cuánto se aprueba y el costo también. Son 14.500 la unidad de crédito. Y esos 14.500 se multiplica por estos dos. Ahí le da el valor total de la materia. Aquí tenemos la descripción de esta materia de formación espiritual. Esta asignatura corresponde a las materias ministeriales, el ramo de formación espiritual. Ofrece al estudiante las bases bíblicas, teológicas de la formación espiritual. ¿Cuáles son estas? Y espiritual también a partir de las disciplinas espirituales, como la lectura bíblica, por ejemplo, es una disciplina espiritual, ¿eh? La lectura bíblica, la meditación también. Vamos a ver en qué consiste la meditación. La meditación en sí, la meditación en sí, no la meditación en la palabra de Dios, también en la palabra de Dios, pero acá en la meditación en sí en Dios. La oración, el ayuno, diario personal, el retiro, el servicio cristiano. Del mismo modo se trabajará la necesidad en qué consiste la mentoría espiritual. Tiene otro nombre este término, la mentoría espiritual, el director espiritual, otro de los nombres, o sí, el director espiritual son algunos términos que se utiliza para la mentoría, juntamente con los obstáculos que impide el cultivo de la disciplina espiritual en el crecimiento cristiano. Esa es la descripción de esta materia. También el objetivo general, las competencias específicas de lo que se espera, y acá tenemos el contenido temático del curso. Están viendo lo mismo que yo estoy viendo aquí en la pantalla, ¿verdad, mis hermanos, hermanas? Sí, Ah, perfecto. Aquí está el contenido, el bosquejo de todo lo que nosotros vamos a ver en esta materia. Vamos a la primera parte, una introducción a la formación espiritual, después introducción a la disciplina espiritual relacionado con Jesucristo, y cuáles son las disciplinas espirituales posteriormente, la lectura bíblica, meditación, la oración, el ayuno, diario personal, retiro, silencio, adoración, el servicio, la mentoría, y finalmente vamos a concluir con los obstáculos de la formación espiritual. Esta parte hay que siempre poner atención, mi hermano, igualmente a la parcelación de la materia. Hoy día trabajamos nosotros la clase uno y la clase 2. La clase uno desde las 7 hasta las 8:30, y la clase 2 de las 9 hasta las 22:30 horas. En ocasiones terminamos un poco antes, pero es el horario, de las 7 hasta las 8:30, después de las 9 en la clase 2 de las 9 hasta las 22:30 horas. Aquí en esta parte de la actividad, es la actividad de parte del estudiante. El estudiante hoy día no tiene que entregar ninguna tarea, en otras materias tiene que entregar una tarea acá. Y tenemos la fecha al lado, el 12 de septiembre, que corresponde al día de hoy. Por lo tanto, acá en la parcelación de la materia ya le está indicando el plan de curso.
estamos revisando el plan de curso, cuándo se entrega las tareas o cuándo se rinde el examen, por ejemplo. Esto es lo que usted tiene que seguir. Acá tenemos la entrega del informe de lectura el 3 de octubre y también se rinde el examen A. La disertación, eso lo vamos a dejar como participación en clase nada más. Esa parte lo vamos a evaluar así de este modo. El sistema de calificación, el examen tenemos un examen que vale el 60% de la nota final, el informe de lectura, el 30% de la nota final, también es un informe de lectura, y en la participación en clase también, y ahí le da el total de 100%. Con respecto a los informes de lectura, el informe de lectura es de Gary Teja, del año 2009. El título del libro es La formación espiritual. Este libro ya fue enviado a sus correos electrónicos. Todos lo tienen, ¿verdad? El libro de formación espiritual de Gary Teja. Excelente, hermano Jorge. Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Hay Así que es. imprimirlo y comenzar a leerlo. Mientras lo lee, lo subraya, anota, hace su anotación en las partes laterales, porque si usted lee y no toma ningún apunte, no subraya, se le va a olvidar todo lo que leyó. Tiene que ir dialogando con el texto, conversando con el texto, viendo las debilidades, las fortalezas del autor, con qué punto está de acuerdo, con qué punto está en desacuerdo, qué nuevas preguntas originó el texto. Muy importante, qué nuevas preguntas le origina el texto cuando usted está leyendo. Puede ser algunas cosas que concuerde, por ejemplo, o no lo presentó desde otra perspectiva que usted no lo había visto anteriormente. Todo eso hace sus anotaciones, sus observaciones en la parte lateral del libro, y eso después usted lo considera para hacer su informe de lectura. Y también en la bibliografía final son los libros con los cuales ustedes pueden continuar para profundizar la formación espiritual. Son varios. Charles Finney, uno de los libros de formación espiritual, Vida y su obra, por ejemplo, de Anónimo, no se sabe quién fue el que lo escribió. Y también La sabiduría de los padres del desierto, de Buenos Aires, de la editorial Lume. Esos libros, aquí los tengo, hermanos, son de las iglesias del Oriente. La característica de la iglesia del Oriente es que estas iglesias le dan mucho énfasis a la parte de las disciplinas espirituales. Y lo compré en uno de los libros, por ejemplo. Son varios libros. Y son muy baratos. Impresionante. Habla acerca de los padres del desierto. Esta es la editorial Lumen. 1.500 pesos me costó este libro. Baratísimo. Me compré varios de estos. Pero son de las iglesias del Oriente. El, eh, hermano Jorge. Hermano Pablo, yo trabajo con una editorial Vida Libros y sabe que ellos trabajan como otro estilo de libros. Entonces, me gustaría preguntar, ¿dónde por lo general usted encuentra estos tipos de libros que ya son para estudiar? Así como lo que está En Busca Libre. La editorial Busca en Libre. internet. Sí. Ok, Es confiable. Yo antes no tenía desconfianza porque pedían información, banco, por ejemplo, tarjeta de crédito igual. Pero compré un libro pequeño y después ya llegó el libro y cumplió con la expectativa. Y ahí uno puede encontrar libros especializados en teología, en Biblia, en todas las materias, historia de la iglesia, y de excelente nivel académico, de buen nivel académico. ya, En Busca Libre se muchas llama. gracias. Sí, el libro de Pablo Hoff se demora un poquito, pero llega bien. ¿Sí? Y voy a encender aquí la luz. También está el Centro de Literatura Cristiana en Chile. Eso se puede conseguir en Santiago, está en CLC, Concepción también, en la CLC, sí. En Temuco, Concepción, Santiago, en esos lugares se encuentra la CLC. También ahora están llegando muy buenos libros. Yo me compré unos libros que usted no lo va a encontrar
en la... a ver, yo me compré ahí libros que usted no lo va a encontrar en la Vida Libro, porque en la Vida Libro hay, no, hay novelas. No, no, bueno, de Hay de todo. otro campo. Esta editorial, Sí. por ejemplo, es el logo de la editorial Sigue. También son especializados, estos son del Antiguo Testamento. Esto lo compré en la CLC en Temuco, pero están en todas las CLC de Chile, de Gerard von Rath, especializado en el Antiguo Testamento. Y es la misma editorial, mire el logo, usted lo va a identificar por el logo. En la editorial Sigue. Esta es la teología de la Iglesia Ortodoxa. Estos son los libros que usted puede encontrar ahí en la CLC. Bueno, ¿qué más? Los padres del desierto, espiritualidad cristiana, de la post-reforma hasta la actualidad. Es un libro de espiritualidad cristiana, es gigante, hermano. Aquí lo tengo. Pero usted no me va a creer a cuánto compré este libro. Es gigante, observe. Es un libro gigante, voluminoso. Pero esto me costó como 1.700 pesos. Es la- No lo dejé por acá. Pero yo no sé por qué lo tenían tan barato. Pero es de espiritualidad cristiana. 1.700 pesos. En Busca Libre también lo encontré. Muy, muy barato. Ahora ya están más de 30.000 pesos el mismo libro. Pero lo encontré a ese precio de reventa y bueno, buena oferta. ¿Qué más? John Wesley también. El libro de John Wesley. Bueno, la biografía de John Wesley. Pero escribió más libros. Bueno, no aparece acá, pero lo tengo. Tengo que ingresarlo acá a la bibliografía. La perfección cristiana es otro de los libros. Discipulado espiritual de Sander, El camino de la adoración, Sánchez, entre tantos. Son varios textos. Bueno, este es el plan de curso. Tienen que dirigirse y guiarse por el plan de curso. Ahora vamos ya inmediatamente a trabajar con la clase número 1 de la formación espiritual. Inmediatamente vamos a ver la clase 1 entonces, de la formación espiritual. Introducción. A medida que nosotros vamos avanzando en las clases, mis hermanos, mi hermana igual, pueden interrumpir la clase sin problema, activar el micrófono y plantear cualquier pregunta que surja. Y si levanta la mano, a veces veo, a veces no veo cuando hay varios hermanos. No logro ver cuando se levanta la mano. Pero si interrumpe la clase, no hay problema. Cualquier cosa, entonces, pueden interrumpirla. Hermano Pueden... Pablo, Sí, hermano, ¿por qué? entonces va a ser un solo libro, nos quedamos solamente con formación espiritual para lo que es este curso, ¿verdad? Exactamente, solamente con ese libro. Ya, ya. Son varias páginas, son muchas. El, hay otro también de formación espiritual. Lo tenía por acá, pero lo saqué. Saqué ese libro. Era más contenido, pero como son 3 semanas nada más, son 6 clases en total, entonces no iban a alcanzar a leer todo, porque es más voluminoso que el que di ahora, por eso consideré que ese era el apropiado para esta materia y para el tiempo en que se va a demorar. Muy bien. La formación espiritual, entonces, impartido por el Instituto Bíblico Pentecostal del Sur. Esta materia fue incluida dentro de la malla curricular del Instituto Bíblico con la finalidad de cumplir con uno de los propósitos que se ha establecido dentro de la institución, que es reproducir la imagen de Jesucristo en cada uno de los creyentes. Es uno de los propósitos del Instituto Bíblico. Reproducir la imagen de Jesucristo en cada uno de los creyentes o desarrollar la imagen de Jesucristo. También se le conoce con otro nombre esta misma idea o esta misma aspiración de formar carácter cristiano. Pero más explícito es esto, de reproducir la imagen de Jesucristo en los creyentes.
También se incluyó dentro de la malla curricular, aparte por esa razón, es que toda la vida del creyente, todas las actividades que realizamos nosotros los creyentes, como la asistencia a los cultos, por ejemplo, la lectura de la palabra, la oración, la meditación en la palabra de Dios, el escuchar sermones, el practicar la caridad, por ejemplo, las buenas obras, todo tiene la finalidad de, de crecer a la estatura del varón perfecto cuyo modelo es Jesucristo. Esa es la finalidad de la vida del cristiano. Y también la, la meta de todos los seres humanos, o el evento más importante del ser humano, el proyecto, la aspiración de todo ser humano, es reproducir la imagen de Jesucristo, volver a retornar esa imagen de Dios que se perdió por el pecado. Por lo tanto, la conversión no es lo último que puede experimentar de lo más beneficioso el ser humano en la tierra, sino que es el inicio de la vida creyente o de la vida cristiana, el inicio de la vida creyente. En ese inicio se comienza a restaurar la imagen que se perdió en el huerto del Edén por el pecado. Se vuelve a recuperar, a restaurar a la imagen no de Adán, que cuando fue creado en el huerto del Edén, sino a la imagen de Jesucristo. Por eso también fue incluido esta materia dentro de la malla curricular. Todas las materias entonces que se estudia, las materias teológicas, por ejemplo, la teología sistemática, o también la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, que se estudia en el Instituto Bíblico, las herramientas para la interpretación de la Biblia o la exposición de sermones, la redacción, elaboración de monografías, temas técnicos como consejería pastoral, por ejemplo, o escatología. Todo tiene la misma finalidad, el mismo propósito, que es la de reproducir la imagen de Cristo en el creyente. Por eso esta materia, que es deliberada, es consciente de, de incentivar a todos los creyentes a cumplir con el propósito central de la Biblia, por la cual fue escrita, de ser como Jesucristo es. En carácter me refiero, no a naturaleza, en carácter, en su carácter, su conducta, su estilo de vida, su carácter moral. Por eso esta materia es fundamental, es importantísima, es una de las más importantes. Todas las materias son importantes, por supuesto. La Biblia, por ejemplo, comprender la Biblia, la teología sistemática. Pero acá tiene que ver con el corazón, con el alma, con el cultivo, con la salud, con el cultivo de la espiritualidad cristiana, con la salud del alma, de reflejar al mundo, dar testimonio al mundo de Cristo con la conducta, con el carácter cristiano. Por eso esta materia es muy importante. Es inadmisible, es incomprensible que en alguna malla curricular esta materia de formación espiritual no esté incluida, no esté integrada. Esta y también otras, como liderazgo cristiano, por ejemplo, deben estar incluidas dentro de la malla curricular, porque son importantísimas. La espiritualidad en sentido cristiano nunca es huida, o es un escape, o es una indiferencia en las realidades del mundo, dice Alfonso Ropero, que es el director o el presidente de la editorial CLIE. No, la formación espiritual no es una huida, un escape, o volverse indiferente a las cosas del mundo, a las realidades del mundo. Es básicamente seguir a Jesucristo, querer ser como Él es, no vivir sino en Él, en Cristo, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 2, verso 20. Es un estilo y una forma de vivir conforme al dinamismo propio de Jesucristo, quien sustenta en una continua relación con el Padre, se proyectó hacia la gente en acciones concretas de solidaridad, amor y misericordia. Mire lo que está hablando Alfonso Ropero acá, ya está un poco incluyendo algunos elementos de la definición de la espiritualidad cristiana,
en la relación con Dios, imitando a Jesucristo y expresando ese amor que derramado de Dios Padre en el corazón de los creyentes, expresarlo hacia el prójimo, en el amor, en la solidaridad, en la misericordia con el prójimo. No es un individualismo, no es un crecimiento individual, personal, sino que se crece en el contacto con las otras personas o en comunidad. Es lo que está indicando acá Alfonso Ropero cuando habla acerca de la homilética, está hablando acerca de esos temas, pero ayuda bastante a la formación espiritual. Bueno, si se predica, obviamente se predica con esa finalidad también, con que formar a Cristo en el corazón de los creyentes. Por eso el sermón es cristocéntrico, porque quiere que las personas se parezcan cada día más a Jesucristo. La espiritualidad centrada en Cristo, que por su espíritu vive con los suyos hasta el final de los tiempos. Ahí cita un texto bíblico, Alfonso Ropero, que es Mateo 28:20. Aquí se está incluyendo a otra persona en la formación espiritual. La relación con Dios Padre, en la persona de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, las personas de la Santísima Trinidad están involucradas en la transformación del ser humano, a la nueva creación que describió el profeta Isaías, una nueva creación, cielo nuevo, tierra nueva, pero esa nueva creación ya ha comenzado. Y la formación espiritual es parte de esa nueva creación porque le otorga los recursos prácticos para desarrollarse espiritualmente, los creyentes. Libera la predicación de caer en individualismo pietista, dice Alfonso Ropero. Es decir, es en solidaridad con los otros. No es un escape, sino que se solidariza con los otros. No es esta predicación individualista de los pietistas. Los pietistas fueron los que indicaron aceptar a Cristo como Señor, Salvador personal. Y la salvación es personal, individual. Cada uno resuelve su problema del alma. Bueno, proviene del mundo pietista, del individualismo pietista y también del protestantismo que surge en la modernidad, cuya característica también es el individualismo. Pero la cosmovisión bíblica no es tan individualista. Sí, tiene ese elemento individualista, por supuesto que sí. Pero no es un rostro, una cara de una moneda nada más. Porque también tiene su elemento colectivo y la cosmovisión bíblica es holística, es solidaria, comunitaria, es grupal. La iglesia se concibe como un cuerpo, como un edificio, como una planta. Cada uno contribuye a la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo, a, a crecer juntamente con todos los creyentes. Y todos los creyentes somos responsables los unos de los otros. Y también practicamos la sumisión los unos a los otros, la sujeción los unos a los otros. En las iglesias del Oriente, como está más cercana al Medio Oriente, también dicen aquello. Se salvan en comunidad, pero se pierde solo. Y tienen, por medio de un ícono, aparece una persona que cae en el infierno, cae solo. Pero todos se salvan en comunidad. Pues la dirige hacia el prójimo en su situación concreta, dice Alfonso Ropero. Gracias a esta ensancha su perspectiva, su radio de acción también. Ya no solo aspira a mover la voluntad del individuo, sino también los cimientos de la sociedad. Mira lo que está pensando Alfonso Ropero con respecto a la formación espiritual. Trata de que la formación espiritual influya y transforme su entorno en el cual está viviendo. Un monje del desierto en el siglo IV fue esto, que fue el sistema monacal, cuando se institucionalizó el cristianismo en el siglo IV por Constantino. Muchas personas se corrompieron y algunos que querían practicar la santificación se fueron al desierto a vivir solos, a vivir una vida contemplativa, devoción y para buscar a Dios. Y en una oportunidad le preguntó uno de estos monjes del desierto, le preguntó a Dios
cuál era su nivel espiritual ahora, después de que había orado, ayunado, meditado, había practicado la contemplación, los silencios y todas las disciplinas espirituales propias de los monjes del desierto. Y el Señor le respondió, cuenta, los textos de los padres del desierto, que había alcanzado él el mismo nivel espiritual y de santificación de aquel que trabajaba en las ciudades con las artesanías. El que trabajaba en la ciudad trabajaba, estaba preocupado de hacer su artesanía bien hecha, pero en esa práctica él le servía a Dios y se estaba santificando en la medida en que estaba sirviendo al prójimo y haciendo un buen servicio a la comunidad. En cambio, el del desierto estaba solo, no ayudaba a nadie, solamente se estaba ayudando a sí mismo. Por eso el Señor le dijo que había alcanzado el mismo nivel espiritual del artesano en las ciudades. Bueno, los puritanos también hablaron acerca de aquello. Los protestantes, la doctrina protestante señala que el creyente tiene su vocación especial de Dios. Todos tienen su vocación. El catolicismo romano habla acerca de vocación, y cuando habla acerca de vocación, ¿qué se entiende vocación? Los curas, tienen que ser curas. En el protestantismo, vocación se entiende cualquier actividad que realiza el creyente. Esa actividad que realice puede ser el chofer de micro, puede ser un abogado, o puede ser alguien que haga el aseo, trabajar en el campo, o ser un político, un médico, en fin, o un pastor, un evangelista, o un misionero, por ejemplo. Todos están sirviendo a Dios y todos esos servicios son espirituales y todos tienen el mismo compromiso de la consagración y todos se están santificando en esos trabajos que están llevando a cabo. Eso es el pensamiento protestante. Los evangélicos pensamos todos así, o por lo menos deberíamos pensar así, los protestantes, los evangélicos. Si se enseñara, por supuesto, porque esto tiene que ver con la educación, si no se enseña, van a pensar que en el trabajo es algo tedioso, pero cuando está en la iglesia ahí se hace con responsabilidad. Pero en el otro trabajo no hay mayor compromiso, es solamente para sobrevivir. Pero si se entiende que todo servicio es para Dios, entonces ya cambia la responsabilidad del compromiso. Javier Díaz Tejo, en su libro, este libro lo escribió no desde la perspectiva de dialogar con los creyentes, con los cristianos, sino principalmente lo que trata de hacer Díaz Tejo en su libro Espiritualidad Ahora, para un desarrollo humano integral y sostenido. Él dice que dialoga con el mundo, con todas las religiones, con los ateos, con los agnósticos, con los secularistas, los laicistas, con el mundo en general. Dice que la espiritualidad no es un residuo medieval, supersticioso y un desperdicio de tiempo, dice él, sino que es algo muy importante, es algo integral y sostenido. Dice este autor, afirma que el hombre, es decir, cualquier varón o mujer de toda época y lugar, posee un rasgo característico llamado espiritualidad, que se puede describir parcial y solo para comenzar como un profundo impulso a salir de sí, a superar la inercia y los límites de la comodidad, en busca del bien de todos los demás. Ese tratar de salir de su inercia o hacer bien al prójimo o buscar el bien de los demás, es una preocupación por los demás. Esa es la idea. Algunos se preocupan por sí mismos, otros se preocupan de su familia, otros se preocupan de su grupo en particular, pero otros se preocupan ya en un sentido más amplio. Esas personas que le lleva a preocuparse por muchas personas, por el resto, es una evidencia, una raíz de las necesidades espirituales que cada uno de los seres humanos tiene. Todos tienen necesidades espirituales, son conscientes de lo espiritual. Es decir, lo espiritual no se puede marginar, no se puede eliminar, no se puede, no puede pasar de moda, no es algo que pertenece al pasado y que hoy no debe haber alguna preocupación, dice Javier Díaz Tejo. Bueno, escribió ese libro precisamente
para hacer consciente a la gente que lee ese libro de la necesidad de la espiritualidad. Yo creo que lo cumple satisfactoriamente, más bien, no sé si es un esfuerzo, principalmente dice, la gente anda buscando el budismo, el yoga, la meditación trascendental, porque anda buscando lo espiritual, porque es muy importante para, para el desarrollo humano integral, dice este autor. El término de formación espiritual tiene varios nombres. No tiene solamente un nombre, tiene muchos nombres esta materia. Originalmente había pensado en ponerle el nombre de teología espiritual, pero porque había leído un libro, a ver, por ahí tengo este libro que me había gustado. Teología espiritual de la editorial Bach. Uno de los términos, Gamarra, el autor, Saturnino Gamarra. Biblioteca de Autores Cristianos es el nombre de este libro. Pero faltaron más libros para poner ese nombre. Y parece que está más relacionado con el Oriente y con el catolicismo romano, y dentro de los mundos protestantes tiene otros nombres. Es lo mismo, pero tiene otro nombre. Además que teología espiritual, a algunas personas quizás le puede no llamar la atención o le puede causar miedo. ¿A qué se refiere a teología? Con el término teología puede causar miedo. Pero formación espiritual ya es diferente, o disciplina espiritual ya es mucho más accesible. ¿Cuáles son los nombres con los cuales se ha descrito la formación espiritual? Introducción a la vida interior, por ejemplo, porque la formación espiritual tiene que ver con el cultivo del alma, con la salud espiritual del alma. Eso es, preocuparse de la salud del alma, del espíritu del ser humano. Por eso algunos le llaman la introducción a la vida interior. Así como se preocupan de alimentar, de comer, van al hospital, alguna recomendación para qué comer, por ejemplo, o cómo preocuparse de su estado de salud física. También se requiere, aparte de alimentar el cuerpo y cuidar la salud física, emocional, en fin, cualquier área psicológica, también se requiere el cuidar el espíritu, el alma. Se requiere cuidar el alma para una vida más plena, más integral. Por eso algunos le denominan introducción a la vida interior. Es muy subjetivo esto, de la vida interior, es como no llama mucho la atención. ¿Qué es lo que le llama la atención? Depende de la edad también. Si son evangélicos y son jóvenes, escatología, doctrina de los últimos tiempos, apocalipsis, o temas teológicos de arminianismo, calvinismo, mononergismo, sinergismo, temas como esa, por ejemplo. Ahí se van le gustan esos temas. Pero esto tiene que ver con el alma, con el espíritu, que no es tan evidente, porque es muy interno. Otros le denominan las ascéticas y la mística. Las ascéticas tiene que ver con la disciplina, la ascesis, es decir, dejar de hacer lo que el cuerpo le gusta hacer, el ayuno, por ejemplo, el- o la ascesis, dejar de hacer algunas cosas para que el Señor comience a hacer en el cliente. O la mística. La mística es el estado, ¿cómo lo definen los místicos? El estado neutral, o estar en el punto, estar en el máximo equilibrio. Así lo definen los místicos, encontrar el punto medio, el punto exacto, el equilibrio en todas las cosas, en el contacto con Dios. En la teología ascética y mística también se le ha denominado así. Teología de la perfección cristiana, le denominan otros. John Wesley, en su libro La perfección cristiana, es un librito muy pequeño, aquí lo tengo. Esto también lo conseguí en Busca Libre. John Wesley, aquí está, La perfección cristiana. Aquí está la raíz, mis hermanos, la raíz teológica en este libro, la raíz teológica del pentecostalismo, del bautismo con el Espíritu Santo.
como una segunda obra de gracia. Él lo describe como una segunda obra de gracia. Se refiere a la santificación. Pues un libro, mire, muy pequeño, ¿eh? Mire, usted lo puede leer en algunos par de días, dedicarle algunas horas y lo termina de leer. No es tan complejo, pero la influencia del texto, hermano, es impresionante. Impresionante lo que puede producir un pequeño escrito como este. Es decir, surge la teología pentecostal, los movimientos de santidad, la iglesia metodista, la iglesia nazareno, impresionante. Y todos los movimientos wesleyanos mundial, impresionante por lo que hace este texto, este libro. La Alianza Cristiana Misionera, Cristo salva, Cristo sana, Cristo santifica, Cristo viene. Está la santificación ahí, en el texto de la Alianza, o sea, en lo que distingue, define a la Alianza Cristiana Misionera. El pentecostalismo lo cambió. El pentecostalismo es Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene. Pero la raíz de esa teología es de John Wells, el libro que les presenté, La Perfección Cristiana. Hay que leer ese libro para entenderlo bien, porque algunos lo cuestionan, lo objetan, están en desacuerdo, dicen que John Wesley es una herejía lo que está enseñando, porque la perfección cristiana no se va a alcanzar en vida, sino cuando venga Jesucristo por segunda vez a la tierra. Ahí concluye el proceso de la santificación. Pero John Wesley no habla acerca de la glorificación del creyente y la extirpación de la naturaleza pecaminosa. Él dice que la perfección cristiana consiste en amar a Dios, al prójimo, con toda la intensidad, mantener con una motivación pura, una conciencia pura y amor al prójimo con toda la intensidad. Y si comete algún error, por ejemplo, y de hecho está la posibilidad de cometer errores, si comete algún error, ese error lo cometió con una conciencia pura, una motivación del amor a Dios y al prójimo. Y es intermitente, es decir, a veces lo experimenta y otras veces se vacía y luego tienen que volver a buscar esa santificación plena y total. Donde ya el creyente no peca, dice John Wesley, pero son estados temporales, intermitentes, decía él, este autor. La Iglesia Nazareno habla acerca de la santificación y como una segunda obra de gracia y le llaman el bautismo con el Espíritu Santo, pero lo interpreta la Iglesia Nazareno como la santificación. Lo mismo que decía John Wesley. Y el pentecostalismo lo interpreta como bautismo con el Espíritu Santo. Espiritualidad, otro de los nombres. Bernardo Campos, a esto de la espiritualidad, terminé de leer un libro que me gustó mucho, hace 2 semanas atrás lo fui a comprar a la CLC en Temuco. Me hacen un buen descuento, si alguien necesita un texto, ahí va a ahorrar un par de recursos. Mi hermano, Bernardo Campos, el principio de la pentecostalidad. Es de la editorial Kerigma. Ahí está el rostro del hermano, el teólogo peruano de la Iglesia Pentecostal. Bernardo Campos se llama. Habla acerca el título de la pentecostalidad, el principio de la pentecostalidad. Nosotros podríamos pensar que se refiere y habla acerca de los pentecostales, como es teólogo pentecostal, pero lo que él hace no se refiere el término al pentecostalismo, o de solo limitado a la iglesia pentecostal. Lo que está hablando él es que cualquier persona cristiana en el mundo que tiene una experiencia con el Espíritu, esa experiencia espiritual, él le denomina pentecostalidad. De eso trata el libro. La experiencia con el Espíritu le llama pentecostalidad, una pentecostalidad mundial. También se le podría denominar espiritualidad, pero él prefiere pentecostalidad, porque se origina con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Es decir, le llama pentecostalidad porque de allí surge la venida del Espíritu de Dios masivamente y en todos los creyentes. Es muy coherente y yo estoy de acuerdo con lo que él dice. Él está más cercano, sin embargo, se podría interpretar que es muy reduccionista, muy parcial, es decir, solo a los pentecostales, pero él dice, prefiero esto que espiritualidad porque
por su origen. Allí nace la experiencia con el Espíritu masivamente a todos los creyentes. Bueno, Bernardo Campo, eso es lo que escribe él. No es un libro de espiritualidad o formación espiritual. Solamente acuña la frase para referirse a esto mismo que estamos viendo en el punto 6 de espiritualidad. Vida cristiana en plenitud también. Impresionante, lindo esta expresión que utiliza otros autores, la vida cristiana en plenitud. Eso es la plenitud de la vida creyente, la experiencia con el Espíritu de Dios, la práctica cristiana. No simpatizante, no nominal, no cultural, sino cristiano practicante. Porque hay nominales, simpatizantes, culturales, de todo, judío, musulmán, budista, hinduista, católico romano, ortodoxo y evangélico. Puede ser cultural. Pero el practicante es el que practica la disciplina espiritual. Es un cristiano practicante. Y el que practica la formación espiritual, las disciplinas espirituales, lleva una vida cristiana en plenitud. Es decir, está satisfecho, está contento, está alegre, porque está pleno, nada le falta, porque practica todas las disciplinas espirituales. Otros le han denominado la espiritualidad cristiana. Claro, en todas partes hay espiritualidad, claro que sí. Pero esta es una espiritualidad cristiana. Las disciplinas se extraen de la experiencia del propio de los cristianos. Disciplinas espirituales, otro de los términos que se han aplicado, se han acuñado, porque requiere esfuerzo, disciplina, constancia, perseverancia. Los deportistas de alto rendimiento, todos los días, tienen que salir a trotar 1 hora en la mañana y después las 5 horas de la tarde tienen que estar entrenando, de lunes a domingo, todos los días. No puede tomar, no puede fumar, no puede ir a fiestas, tiene que acostarse en un cierto horario, levantarse en otro horario, siempre igual. No puede comer papas fritas, completos, ricos asados, quemar galletas, sino que tiene que comer legumbres, poroto, lenteja, garbanzos, chícharos, chuchoca, harina tostada. Es decir, una dieta que sea propio que le dé fuerza para su deporte. Y tiene que permanentemente estar entrenando. Es algo, si tiene ganas de levantarse a la mañana o no, no tiene ganas, tiene que levantarse igual. Y a veces le dan ganas de comer papas fritas, por ejemplo, o ¿qué más? Algo que sea completo, una chorrillana. Pero él, Helado. helado, claro, pero el deportista va a omitir todo aquello. Si quiere ser buen deportista, no va a evitar todo aquello. No va a ir a fiesta tampoco. Porque si quiere, es un deportista de alto rendimiento, si quiere rendir, tiene que abstenerse de muchas cosas. Bueno, el ejemplo lo dice el apóstol Pablo también, el que trota en el estadio, de todo se abstiene. Habla acerca de la disciplina. Bueno, con respecto a la salvación, acá estamos hablando de la disciplina espiritual. Tenga ganas o no tenga ganas de orar, tiene que dedicarle espacio a la oración. Tenga ganas de leer la Biblia, no, tiene que dedicarle espacio a leer la Biblia. Quiera o no quiera, sienta en su corazón o no ir a la iglesia, tiene que ir a la iglesia porque es una disciplina. Si hay un retiro, quiera o no quiera, sienta en su corazón ir al retiro o no. Igual tiene que ir porque no es tema de sentir recibir una visión o una revelación o sentimientos, sino que una disciplina tiene que ir. ¿Y por qué? Bueno, alguien puede decir, pero es una pérdida de tiempo, podría estar haciendo otras cosas. Bueno, son disciplinas espirituales, y las disciplinas espirituales tienen la finalidad, tienen un objetivo, tienen una meta, tienen una razón de ser, existen, están ahí presentes, lo dejó establecido el Señor, para la salud del alma. Esa es la razón, para reproducir la imagen de Jesucristo en los creyentes. Esa es la razón. Por eso son disciplinas espirituales. No es tenga deseo, sienta o no, tiene que llevar a cabo y desarrollar la disciplina espiritual.
Teología espiritual es otro de los nombres con los cuales se conoce a esta materia. Hasta ahora, mis hermanos, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que aportar, o lo que han leído en sus libros hasta ahora? No sé si alguien ya habrá comenzado a leer su libro. Hay que leer el libro, que adelantarlo. Hermano Pablo, si entiendo bien entonces, el curso que estamos tomando de formación espiritual en otro instituto podría llamarse perfectamente como los que usted acaba de dar como ejemplo. En realidad, Exacto, todo engloba lo mismo. correcto, así es. Puede tener otro nombre, pero se refiere a lo mismo, a las disciplinas espirituales. Ahora vamos a definir entonces, vamos a definir ahora la teología espiritual. Me acuerdo lo que dice Gamarra, este autor, ¿cómo se llama? Saturnino, es el nombre que le pusieron Saturnino. Hay un hermano que predica en la radio 920, en la región de la Araucanía tiene una radio y Saturnino. A Saturnino se refiere a Satanás, le denomina Saturnino. Y él como venía de las poblaciones, antes era un ratero, decía, se convirtió hace muchos años atrás. Y a los incrédulos dice, Saturnino los tiene cuenteados, dice, dice la hermano. Bueno, así se llama este autor, Saturnino Gamarra, Teología Espiritual, el nombre del libro. Los elementos comunes, las distintas definiciones de la teología espiritual, vamos a ver. Así que, dice Saturnino Gamarra, teología de la experiencia espiritual de la Iglesia. Esa parte es importante porque las disciplinas espirituales, los recursos prácticos de las disciplinas espirituales, vienen de la experiencia espiritual de los creyentes, de hermanos nuestros en las iglesias. En todas las iglesias, no solo de nuestras, sino del oriente, del occidente, de todas. De nosotros también, nosotros aprendemos las disciplinas espirituales de ese modo. Me acuerdo, hace tiempo, un hermano me contaba, si no puede dormir la noche, entonces se levante, el Señor lo está llamando a orar. Pero usted cuando vaya a orar dice, tiene que lavarse la cara, peinarse, ponerse terno y corbata, me decía el hermano. Es decir, es como si fuera a la iglesia. Bueno, ¿quién le enseñó aquello al hermano? Alguien le dijo, pero mire, un recurso práctico. ¿Por qué tiene que lavarse, peinarse? Y son recursos prácticos, no es que tiene que ser así. Ponerse un terno, una corbata, bien impecable para que va a conversar con el Señor, decía, porque lo más probable que escuchó o conversó con otro hermano que le dijo, mire, yo en la noche me levanto a las 5 de la mañana, me correspondió orar, y ¿qué es lo que hice? Me bajé de la cama y me puse de rodillas en la cama, y a las 5 de la mañana, y a las 10 le fueron a preguntar, hoy todavía sigue orando. El hermano no estaba orando, se había quedado dormido, porque no, porque estaba con pijama y no se preparó, por eso. Miren el recurso práctico del hermano. Se lavó la cara primero, fue al baño, se peinó, se refrescó entonces. Y no cerca de la cama, sino le va a dar sueño, se va a quedar dormido. Entonces, en otra parte. Y son recursos muy prácticos, ¿eh? Para no quedarse dormido. Para no quedarse dormido en la oración en la mañana. Eso es lo que hacía el hermano. ¿De dónde aprendió eso? Por la experiencia de un hermano, que se transmite de generación a generación. Las hermanas, con respecto al estar en la presencia de Dios, nuestras hermanas, ¿qué dice nuestra hermana? Están cocinando o lavando la loza y están cantando una alabanza al Señor. Y de pronto el Señor las toca y se conmueve el corazón, se ponen a llorar y alaban al Señor en esa situación. ¿Qué es lo que esa experiencia es una experiencia de hermanas nuestras que se cuentan a otros? Un recurso práctico para estar en la presencia del Señor. Es decir, cualquier actividad que esté realizando está en contacto con Dios por medio de qué recurso? Por medio de una alabanza. Es decir, está lavando la loza y está cantando. Es decir, está adorando a Dios.
O otro también va manejando y va cantando una alabanza o pone una alabanza en la radio y de pronto el Señor le toca en su corazón y tiene que apartarse a la carretera para, para disfrutar de la experiencia espiritual, la experiencia con Dios. ¿Y cómo logró aquello, esa experiencia con Dios tan hermosa que le conmovió el corazón? Porque iba cantando, iba escuchando una alabanza en la radio, iba meditando las cosas de Dios. ¿Cuál es el recurso para la meditación en Dios? Una alabanza, y escuchando una alabanza o cantando una alabanza, mientras uno estaba lavando la loza, preparando la comida y otro iba de viaje. A eso se refiere la experiencia espiritual de la iglesia, de hermanos nuestros. Lo aprendemos y nos transmitimos, nos ayudamos a nosotros mismos recursos prácticos para experimentar a Dios o disfrutar de lo espiritual. Y de la persona cristiana, en ella bajo la acción del Espíritu de Dios. Es una acción dirigida por el Espíritu de Dios. Dice, atienda el proceso de la persona cristiana dentro de la historia, contando con la llamada a vivir en Cristo en plenitud. Es decir, el propósito de la formación espiritual es vivir en Cristo plenamente. También Gary Teja, su libro de texto que usted está leyendo para esta materia, él lo define como la formación espiritual podría bien llamarse el desarrollo del carácter. Eso es, desarrollar el carácter. De hecho, la formación espiritual es el desarrollo del carácter bajo la dirección del Espíritu Santo. Carácter cristiano, quiere decir el carácter de Jesucristo, reproducir el carácter de Cristo en los creyentes, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Esta definición apréndansela, mis hermanos, porque va a aparecer en el examen y también vamos a preguntar después, cuando finalice esta primera parte de la clase. Es el desarrollo del carácter cristiano, reproducir la imagen de Cristo en los creyentes, pero bajo la dirección del Espíritu de Dios. Whitney, en su libro Disciplinas Espirituales, este libro, si alguien lo encuentra por ahí, se lo recomiendo, hermano, porque es muy hermoso también. Entrega muchos recursos valiosos para el crecimiento espiritual de los creyentes. Este es el autor que le voy a comentar ahora. Es el grosor de este libro. Tiene varias páginas. Son de contenido, ¿cuántos contenidos tiene este libro? 334 páginas de contenido tiene el autor. Él dice, las disciplinas espirituales son aquella actividad personales e interpersonales, dadas por Dios en la Biblia, como los medios suficientes que los creyentes en Jesucristo deben utilizar en la búsqueda de la piedad llena del Espíritu e impulsada por el Evangelio, es decir, la intimidad con Cristo y la conformidad a Cristo. Este autor está diciendo que la búsqueda de la piedad cristiana o de la práctica cristiana, pero impulsada por el Evangelio, llena del Espíritu, para lograr la intimidad con Cristo y en conformidad a Jesucristo. Díaz define la espiritualidad, es el fondo desde donde surge en cualquier persona todo anhelo de donación propia de bien y de trascendencia. Es decir, si toda persona quiere donarse a sí mismo en el bien y la trascendencia, es porque es un ser espiritual. Todos somos seres espirituales. Necesitamos de Dios. Todos necesitamos de Dios. Si no son cristianos, van a reemplazar a Dios por cualquier otra cosa, una ideología, por ejemplo. Hay muchas formas de reemplazar. Un autor también, que es un judío, Víctor Frank, escribió un libro, El hombre en busca del sentido, el libro de Víctor Frank, que estuvo en Auschwitz, sobreviviente del Holocausto. Y lo que él escribe es que el ser humano verdaderamente va a ser feliz, pleno, integral, satisfecho, sin que nada le falte, cuando se entregue en sacrificio por los demás, o se done en sacrificio y se entregue en sacrificio para el bien de los demás. Ahí el ser humano encuentra
su mayor plenitud, o su mayor bien, o su completa realización, decía Víctor Frank. No es judío, pero es muy parecido a lo que Cristo enseñó acerca del amor ágape, del amor bíblico, de dejar de ser para que los otros sean, de sacrificarse como Cristo se sacrificó, de un amor que es racional, es voluntario, es sacrificial. Bueno, esas son algunas de las características de ese amor. Pero el ser humano es feliz en tanto ama y practica ese amor. Y si no es completamente feliz porque no ha amado lo suficiente entonces. ¿Y cómo se puede amar a los enemigos? Al tenerle compasión por el hecho de que no existe el amor, porque el amor es el que produce la mayor satisfacción y alegría al ser humano, porque fuimos hechos para amar el creyente, porque se ha derramado el amor de Dios en los corazones de todos los creyentes. Es decir, si el creyente ama a los demás, porque el amor de Dios se ha derramado en su corazón, por eso. Bien, dicen lo mismo de Elías. Surge cuando toda persona se dona para el bien y busca la trascendencia. ¿Cuáles son los elementos comunes, dice Gamarra, en cuanto a estas distintas definiciones de la espiritualidad? Hay un carácter teológico. Cuando la teología espiritual estudia la experiencia cristiana, no lo hace al margen de la teología, sino en cuanto que es teología, y con la garantía de que es. Así se explica la insistencia de presentarla como parte de la teología y actuando desde el principio de la revelación. Esos son los elementos que se encuentran en estas definiciones. También el objetivo de la vida espiritual es la vida cristiana. Todas las definiciones se centran en lo que es la vida en Cristo, del cristiano. También el dinamismo de la vida. No puede concebirse la teología espiritual si no se aborda el proceso del vivir en Cristo. La santidad, y no como exigencia extrínseca, sino como el elemento esencial de vivir en Cristo. La espiritualidad también se conoce con otro nombre, la santificación, lograr la santificación, o reproducir la imagen de Cristo en los creyentes. Richard Foster, en el libro Celebración de la Disciplina Espiritual, es muy hermoso libro de Richard Foster. Ahora lo encontré, hermano. Este es el libro, La Celebración de la Disciplina Espiritual. Ahí está el autor. Lo puede conseguir en la CLC también. Está en PDF este texto, pero también es muy más amplio que el otro, tiene mayor contenido y tiene muchas disciplinas espirituales. Por ejemplo, habla acerca de la meditación, la oración, el ayuno, el estudio. Integra uno más que no se encuentra en el de Teja, la sencillez, por ejemplo, la sumisión y el servicio, la confesión, la adoración, la búsqueda de asesoramiento, la celebración. Son 12 disciplinas espirituales que presenta Richard Foster acerca de la formación espiritual. Él dice o describe las disciplinas espirituales como sembrar para el espíritu. Constituye el método de Dios para colocarnos en tierra. Ellas nos colocan en el sitio en que Él puede obrar dentro de nosotros y nos puede transformar. Esa es la analogía que emplea Richard Foster para indicar en qué consiste la disciplina espiritual. Consisten en dejarnos en el sitio correcto para que Dios pueda obrar del mismo modo como una semilla es dejada en el sitio correcto para que pueda germinar. La disciplina espiritual entonces no tienen eficacia en sí mismo, no tienen poder en sí mismo, no son prácticas mágicas en sí mismas que transforma por el simple hecho de practicar al creyente, sino que permite que el Dios pueda obrar por medio de estas prácticas espirituales. Las disciplinas espirituales no pueden hacer nada por sí solas, dice este autor. Solo pueden llevarnos al sitio en que puede hacer algo en nosotros. Es apropiado hablar acerca del camino de la gracia disciplinada. Es gracia por cuanto es gratuita. Es disciplina por cuanto hay algo que
hacemos nosotros. Es gratuita porque Dios lo dejó, pero es una disciplina, porque es algo que nosotros, los creyentes, debemos hacer. Algo que hacemos nosotros. Por eso es disciplina. Eso dice Richard Foster con respecto a estas distintas definiciones. La meta ahora de la teología espiritual. ¿Cuál es la meta de la disciplina espiritual? La meta es ser simplemente como Cristo es. Alguien se puede sentir un poco desafiado y algo imposible de lograr. Dice, pero me están pidiendo algo imposible. Es decir, ser como Cristo. ¿Quién puede ser como Cristo? En su carácter, no en su naturaleza, en su carácter. Solo en eso, en el carácter, nada más. No en su naturaleza, la forma de vivir, por ejemplo, la vestimenta que usaba. Solo se refiere en su carácter, porque nunca llegaremos a ser dioses. Los mormones creen eso, pero la Biblia no dice que llegaremos a ser dioses, sino en su carácter, en su estilo, en su comportamiento, en su estilo de vida, en eso, en el carácter nada más. También incluso en el carácter algunos dicen, pero eso es imposible porque yo soy un ser humano, no voy ¿cómo voy a reproducir la imagen de Cristo en mí? Eso es absurdo. Ni siquiera si lo imaginan y en realidad lo están viendo desde una perspectiva del estado del ser humano caído. Es ser como Dios. Pero lo ven de una perspectiva errada o equivocada y no normal, porque conciben al ser humano ya como pecador, pero en el estado en el cual nosotros nos encontramos como pecador, degradado, corrompido por el pecado, no es el estado normal en el cual nosotros fuimos creados. Por eso, para estudiar la doctrina del ser humano, no se puede estudiar al ser humano como está ahora, sino que para estudiar al verdadero ser humano se debe estudiar a Jesucristo, el verdadero, auténtico ser humano. Los otros, dicen Karl Barth en su libro Introducción a la Teología Evangélica, lo que nosotros somos ahora, no somos verdaderos o verdaderamente, auténticamente o plenamente humanos. Somos una copia de un ser humano, una copia fragmentaria de lo que es un ser humano. Somos un residuo de lo que antiguamente fue un ser humano, un residuo nada más, pero no verdaderamente humano. El verdaderamente humano es Jesucristo. Él es el verdaderamente humano. La disciplina espiritual y de llegar a ser como Cristo, entonces, es ser verdaderamente un auténtico ser humano. También se olvida de Génesis. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Hombre y mujer lo creó. A imagen y semejanza de Dios lo creó. Es decir, cuando se indica que la meta de la teología espiritual es llegar a ser como Cristo, es recuperar la imagen que se perdió en el huerto del Edén a causa del pecado. Eso es. No es algo que nunca lo fuimos, sino volver a ser como fuimos creados, como imagen y semejanza de Dios. Eso es. Pero el modelo ahora no es el primer Adán, sino que el modelo es el segundo Adán, Jesucristo, el auténtico, verdadero ser humano. Eso se quiere decir cuando se aspira a la meta de la teología espiritual, llegar a ser como Cristo, en su carácter. ¿Hay texto bíblico que lo confirma? Por supuesto que sí. Pablo, al dirigirse a Timoteo, habla de ser santificado. Escribe, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil al Señor, preparado para toda buena obra. En 2 Timoteo capítulo 2, verso 21. Dios desea transformarnos en vasos para causas nobles, hacernos santos a sus ojos. Somos santificados en Cristo, llamados a ser santos, dice 1 Corintios capítulo 1, verso 2. Llegar a ser como Cristo, en tanto Él es santo, y la santificación de los creyentes se deriva de Él. Y el creyente es santo en tanto se encuentra en Él, en Cristo.
Y el creyente ahora debe actuar como tal, es decir, debe actuar como santo. No para hacerlo, sino porque ya lo es, ya ha sido santificado. Santificado significa apartado, separado. La santificación es el proceso de llegar a ser santo, de llegar a ser como Cristo a través del Espíritu, que opera en la vida de los creyentes. Nuestro llamamiento es ser transformado a la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso dice Romanos capítulo 8, verso 29. Destinados para ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es decir, fuimos salvos, los creyentes, para reproducir a Jesucristo, formar a Cristo los creyentes, para ser como su Hijo Jesucristo. Para eso fuimos salvos, no para librarnos del infierno, aunque eso es maravilloso también, claro que sí, pero el propósito fundamental de la salvación es fuimos salvos para reproducir la imagen de Jesucristo, de los creyentes. Por lo tanto, la salvación es el inicio de la vida cristiana. Pero no acaba la vida cristiana ahí con la salvación, con la conversión, sino que inicia, culmina cuando se forme Cristo totalmente en los creyentes. No ahora en la vida, en tierra, ahora en este mundo, sino cuando se produzca la glorificación de los creyentes. Ahí sí se extirpa la naturaleza pecaminosa. Para que de ese modo todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforma a la plena estatura de Cristo. Esto es algo que vale la pena vivir, algo por lo que vale la pena esforzarse. Es a través del proceso de la santificación que llegamos a ser espiritualmente formados como Cristo. Frecuentemente, los cristianos del Oriente hablan de transitar desde reflejar a Dios a parecerse a Él, enfatizando lo que los protestantes occidentales describen como la santificación. Tiene otro nombre la de la Iglesia del Oriente, que es la divinización. Lo que aspira cada ortodoxo o cada cristiano del Oriente, todas las actividades que desarrollan, es la divinización. No lo entendamos como de llegar a ser dioses, por supuesto, eso no quieren decir de aquello, sino de participar de la naturaleza santa de Dios, eso quiere decir, de la naturaleza moral de Dios, ser participante, pero nunca de su naturaleza esencial divina, sino de su naturaleza moral, santa. A eso se refiere como la divinización, transformar a Dios en los creyentes. Pero los del occidente, los protestantes, como John Wesley escribe su libro, La perfección cristiana, se entiende como la santificación. Los católicos romanos normalmente hablan de la meta de este trayecto como la unión con Dios. La unión con Dios, la divinización, la santificación, son términos que apuntan a lo mismo. Y todos, tanto el Oriente, los católicos romanos, como los protestantes, aspiran a lo mismo, es decir, de la santificación. Y todo emplean recursos espirituales, o la disciplina espirituales. Y es el núcleo, es la esencia, la razón de ser creyente. Lo más importante de ser creyente es esa es la meta. Lo principal es eso. El éxito de un ministerio, de una iglesia, pongamos el caso así, el éxito, no se mide por la doctrina, cuán correcta sea, o se piense que sea, o la doctrina más ortodoxa, más precisa, más fina, más pura, más bíblica, o hasta dónde se ha extendido el ministerio, cuán internacionalmente es, o cuántas almas componen en la iglesia, la denominación, o si es una iglesia local grande o pequeña, o si tiene recursos económicos o no los tiene. Pero puede ser una iglesia pequeñita, otra gigante, donde todos tienen recursos económicos, o una iglesia pobre. No se mide por los recursos económicos, temas externos, crecimiento, o de doctrina. La calidad de los creyentes, el éxito de los creyentes, se mide por cuánto los miembros de aquella iglesia son parecidos a Cristo. Ese es el éxito. Si son más parecidos a Cristo, esa es una iglesia exitosa. La iglesia presbiteriana le dan énfasis a la calidad de los creyentes.
Mi profesor Osvaldo Fernández Giles contó en un momento un joven de la iglesia presbiteriana implementó y el crecimiento en su congregación y creció en un lapso de tiempo breve, de 30, no recuerdo si fue 80 o 90 miembros más o menos, pero fue muy rápido. Y el presbiterio le llamó la atención, lo removió al pastor de esa congregación porque dijo, no puede ser que una iglesia esté creciendo tan rápido. Porque la iglesia presbiteriana no le interesa mucho el crecer, sino la calidad de los creyentes, por eso lo removieron. En las iglesias pentecostales nuestras, ¿qué es lo que nos interesa? Nos interesa la multitud, y así se mide el éxito, es decir, mientras más crecen las iglesias, más gente, más numerosos son, en cuanto a miembros, y una iglesia más exitosa. No le importa mucho la calidad de los creyentes. No interesa mucho eso o qué creen, cómo se comportan. Si es grande ya Dios está ahí, si no, no. Pero las presbiterianas son diferentes. Bueno, no, son extremos, tiene que ser ambos. Tanto lo uno como lo otro se debe enfatizar. Eso es entonces la meta de la teología espiritual. Vamos a ver la hora. ¿Cómo vamos con la hora? Estamos re bien, perfecto. Alcanzamos a ver algunos textos bíblicos. Ahora, mis hermanos, vamos a leer algunos pasajes bíblicos, por favor. ¿A quién tengo acá? De acuerdo a lo que tengo aquí en mi pantalla. Hermana Maisa, Romanos capítulo 12, verso 2. Hermana Ruth, Gálatas capítulo 4, verso 19. Hermano Jorge, Romanos 8, 29. Hermano Robinson, Colosenses, capítulo 2, verso 6, 7. Hermano Jaime Cifuentes, Salmo 42, 1, 2. Y hermano Antonio, 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 11 al 12, vamos a leer esos textos bíblicos. Alguna base bíblica de la formación espiritual, de acuerdo a lo que nos menciona nuestro libro de texto. Adelante, hermana Maisa, por favor, si tiene ya ese pasaje bíblico. Eh, ¿Lo leo, no? Por favor, hermana Maisa. Romanos, capítulo 12, versículo 2. No os confortéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecto, de acuerdo a este texto bíblico, Romanos capítulo 12, verso 2, se habla de la transformación mediante la renovación de la mente, un texto bíblico de la formación espiritual. Es decir, debemos ser transformados, formados espiritualmente. A través de esta formación somos espiritualmente transformados y nuestra actitud hacia Dios es renovada por medio de la mente. Entra en la información entonces por la mente y luego al corazón. Claro, no se puede actuar si no entra primero por qué es lo que debemos hacer. Después se actúa. Pero habla acerca de la transformación, la renovación de nuestra mente. Eso es una base bíblica para la formación espiritual. Gálatas capítulo 4, verso 19, por favor. Amén. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros? Perfecto. Está claro ese pasaje, ¿eh? Sí. El apóstol Pablo sufre dolores de parto hasta que Cristo sea formado en la iglesia de Gálatas. El texto bíblico, una buena base, muy explícita para referirse a la formación espiritual. Es decir, Pablo quiere que la iglesia reproduzca a Cristo en ellos, o Cristo sea formado en ellos. Nuestras vidas tienen que reflejar a Cristo entonces, quiere decir el pasaje bíblico. No somos solamente formados y transformados, sino que también conformados a la imagen de Jesucristo. Es decir, formados, transformados, conformados a la imagen de Jesús de Nazaret. Tremenda aspiración, meta, desafío
de todos los creyentes. En Romanos capítulo 8, verso 29, por favor. Amén. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Perfecto. También es muy claro ese pasaje bíblico con el tema que estamos tratando de la formación espiritual. Fuimos predestinados entonces para ser transformados según la imagen de Jesucristo. Esa es la meta final de la práctica cristiana. La iglesia, eso es lo que debe hacer la iglesia. Los predicadores de la iglesia, eso es el desafío que deben llevar a cabo los predicadores de la iglesia. Formar a Cristo en los miembros de una congregación. Fuimos elegidos para ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Todo lo que hacemos, esa es la meta final. Ser transformado a la imagen de Jesús. Cada prédica, cada enseñanza, cada actividad tiene el propósito de transformar, conformar a los creyentes a la imagen de Jesús de Nazaret. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Amén. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Perfecto. Arraigados, edificados, confirmados en Cristo. En eso consiste la formación espiritual. En arraigarse, edificarse, confirmarse en la persona de Jesucristo. En Salmos, ¿qué dice Salmos? Bueno, es claro ese pasaje bíblico de Salmos. Vamos a darle lectura a ese pasaje. Es que le correspondía al hermano Jaime, parece que. O al hermano Antonio, no recuerdo cuál de los dos. Hermano Lo Jaime, estoy parece. buscando. Jaime, bueno. Salmo Salmo, 42, 2. verso del 1 al verso 2. Sí. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Excelente, muchas gracias, hermano Jaime. Bueno, Salmos presenta esa base bíblica de la formación espiritual. Se practica las disciplinas espirituales precisamente por esa profunda necesidad de Dios. Lo presenta de manera muy poética el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Jehová, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Es decir, aquel ciervo está en el desierto, no tiene agua, por eso hay una sed, pero extraordinaria, muy, muy fuerte. En 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 al 12. Bueno, Antonio, por favor. Amén. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Perfecto. Muchas gracias, hermano Antonio. En el proceso de la formación espiritual, somos animados, conformados e instados a vivir vidas dignas, dignas de Dios. Fuimos hechos para gozar de una comunión constante con Dios, pero el pecado ha estropeado ese propósito, ha saboteado ese propósito. Jesús vino a rescatar al ser humano para que éste vuelva nuevamente a la perfecta comunión con el Señor. Para ello se debe producir la regeneración y nuestra santificación. La santificación es el proceso de ser espiritualmente formados en Cristo a través de toda la vida. Es decir, la formación espiritual dura toda la vida. Nunca nos graduamos de la escuela de la formación espiritual. Siempre estaremos
estudiando, aprendiendo. Tratándose de la formación espiritual, somos aprendices toda la vida. Formación espiritual es la educación del corazón o la educación del alma. De eso se trata la formación espiritual. Aquí, como estamos viendo, no es tanto especulativo, tanto muy teórico o eh, algo intelectual, es algo práctico lo que estamos viendo acá. Son acciones que nosotros debemos emprender o debemos llevar a cabo. Muy bien, mis estimados hermanos. Ahora entonces vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo. Tenemos 5 o 6 minutos para hacer este repaso. Van a activar los micrófonos, van a responder las siguientes preguntas. Se las hago de inmediato. Estoy buscando aquí el documento para hacer la pregunta. No sé si alguien más tiene algo, mientras tanto se abre el programa acá. ¿Alguien quiere aportar algo más de lo que hemos visto? Aquí lo tengo. Ya, mis hermanos, hermanas, igual. Enliste, por favor, los variados nombres que recibe la formación espiritual. ¿Cuáles son esos nombres? Introducción a la vida interior. Perfecto, Una. introducción a la vida interior. ¿Qué más? Introducción a la vida espiritual. Introducción a la vida espiritual, muy bien. Ascética y mística. Ascética y mística, perfecto. Teología séptica y mística. Teología ascética y mística, excelente, muy bien. Van en orden, excelente. Tomaron muy buenos apuntes. Teología de la perfección cristiana. Perfecto. Espiritualidad. Espiritualidad, muy bien. Vida cristiana en plenitud. Perfecto. La espiritualidad cristiana. Espiritualidad cristiana. Formación espiritual, bueno, la que estamos, así se denomina este curso. Amén. Y disciplinas Disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales también. Amén. Excelente, muy bien. Teología espiritual. Teología espiritual, excelente. ¿Qué es la formación espiritual? Es el desarrollo de... Es Del carácter. Es el desarrollo del creyente. Desarrollo del carácter cristiano, es decir, tiene que desarrollar el carácter de Cristo en los creyentes. Pero esta... A través del Espíritu Bajo Santo. la dirección del Eso, Espíritu Santo. a través del Espíritu Santo, por supuesto que sí, excelente. El Espíritu de Dios es el que lleva a cabo la transformación espiritual en los creyentes, o la santificación. ¿Cuál es la meta de la teología espiritual? Llegar a ser Ser como como Cristo. Cristo. Muy bien, llegar a ser como Santificación. Cristo y la santificación. Ser como Cristo en su carácter, Carácter. en su estilo de Amén. vida, eso, en su carácter moral. No es ¿Cuánto una tiempo, ley. cuánto tiempo dura la formación espiritual? Toda la vida. Muy bien, toda la vida. Entonces, es algo que se debe practicar permanentemente, no solamente durante este curso, sino toda la vida. ¿Y qué educa la formación espiritual? Es la educación del corazón o Es- del alma. Es la educación del corazón, la educación del alma, ¿eh? No es tanto la parte intelectual, sino la educación espiritual del alma, la educación del corazón. Preocuparse de la salud del corazón, la salud del alma. Qué importante, ¿eh? Muy importante, la salud, cuidar la salud del alma. Muy importante en la vida cristiana. Perfecto, mis estimados hermanos.